Muy bien, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. El objetivo del día de hoy es hablar sobre el tema o el contenido que ustedes deben estar revisando en estos momentos correspondiente a el primer resultado de aprendizaje, el contenido que se ve dentro de este. Pero antes de hacer ese proceso, ese trabajo, vamos a hablar sobre el programa de actividades brevemente, porque ya hicimos la sesión introductoria. Y explicar un poco nuevamente el cronograma. Todas las sesiones vamos a iniciar siempre por el cronograma porque vamos a hablar siempre de el punto en que nos encontramos en el curso. Luego hablaremos un poco sobre los temas que están viendo en este momento y si el tiempo no nos permite, hacemos unos ejercicios aquí en sesión, ¿vale? Entonces, nuevamente, esta es la plataforma. Cuando ustedes ingresan, tienen todos los contenidos o el contenido completo de el curso en la primera página, apenas ustedes ingresan a la plataforma. Si usted no ingresó a la sesión introductoria, se encuentra la grabación en la pestaña o en la sección sesiones en línea. Usted va a encontrar el link a todas las sesiones virtuales y también va a encontrar, por ejemplo, las grabaciones de las sesiones virtuales. Aquí está el link para la sesión introductoria. Yo no voy a cubrir todo lo que se dio en la sesión introductoria, así que yo le recomiendo que usted revise esa información para poder empezar el curso si no lo ha empezado aún. Entonces, voy a cerrar aquí. Voy a abrir el cronograma de actividades. En este momento, según el cronograma de actividades, nuevamente reinforce. Refuerzo lo que se dijo dentro de la sesión introductoria. Son fechas informativas. Si llega el 8 de marzo y usted no ha terminado esta actividad, va a seguir abierta para usted, ¿ok? Usted lo va a poder tener ahí durante todo el curso. En este momento, entonces, nos encontramos realizando el resultado de aprendizaje número uno, que tiene como material, como contenido, el componente formativo Hello, it's nice to meet you, y la evidencia test EDW1. Entonces, eh, vamos a ingresar al curso nuevamente. Todo lo que usted debe desarrollar dentro del curso lo va a encontrar en la pestaña Actividad de Aprendizaje Guía. Aquí está el componente formativo, lo voy a abrir en una pestaña. Y aquí está el test EDW1, ¿no? Usualmente cuando usted ingresa a esta pestaña va a encontrar la pestaña así y va a dar clic en actividad de aprendizaje uno y ahí va a ver todas las evidencias que tiene que desarrollar. La evidencia test EDW1 es un quiz que se encuentra dentro de la plataforma. Entonces, realmente muchas instrucciones no tiene, aparte de no ingresar al test hasta que usted esté completamente seguro de que va a desarrollar esa evidencia. Porque si usted da clic en el test, si usted da clic en intento de prueba de conocimiento, el sistema le va a contar como un intento de, lo que dice aquí, intento de prueba de conocimiento, un intento de realizar el test. Am, Eso le puede quedar marcado. Si usted ingresa y no responde nada, le queda marcado, puede que le quede marcado como un cero. Entonces, nuevamente les repito, si usted tiene actividades o evidencias en cero o en no aprobado, no se quede con esas, me escribe y revisamos qué pasa con el test. Pero no puede ingresar al test si no está seguro que va a realizar las preguntas, ¿vale? Esa sería la evidencia. Para realizar el test, usted tiene que desarrollar el componente formativo, que ya lo tenemos abierto. Desde el componente formativo, Hello, it's nice to meet you, y ahí empezamos a hablar sobre lo que venimos a la sesión. Tenemos, ah, continuar, tenemos diferentes estructuras que tenemos que estudiar. Empezamos por las palabras más cortas, que son los artículos. Tenemos artículos definidos e indefinidos y también vamos a tener los sustantivos y voy a darle clic en continuar aquí. Vamos a tener el uso del verbo to be. Entonces, para el uso del verbo to be, usted va a necesitar los pronombres. Entonces, aquí
el componente formativo tenemos una tablita que le indica cuál va a ser su pronombre o cuál va a ser un pronombre o qué es un pronombre, cómo se distingue cada uno de ellos. Tenemos singular y plural, es importante. En el singular tenemos primera, segunda y tercera persona. Lo mismo tenemos en español, primera, segunda y tercera persona. Y en plural también tenemos lo mismo, pero generalmente cuando hablamos de inglés de manera informal, realmente no, como en el español, tampoco nos referimos a la primera, segunda, tercera persona del plural, solamente decimos es plural. ¿Listo? Lo mismo que en el español. Am, lo que sí va a tener muy en cuenta usted es cuando hablemos de una tercera persona que sea singular, porque estas personas, él, ella, eso, he, she, it, estas sí van a tener un cambio significativo en cómo se revisan los verbos o cómo se conjugan los verbos en las oraciones, ¿vale? No estamos hablando que los otros no tengan, sino que estas son las más sensibles, por así decirlo, las que más consistencias generan. Entonces, en el mismo material, usted va a revisar cómo utilizar los pronombres y también el verbo to be. Ya algunos de ustedes lo están desarrollando, así que imagino que ya tendrán un poquito más de manejo en cuanto a el pronombre y el verbo to be. Entonces, en este componente formativo tenemos los pronombres y el verbo to be en su tiempo presente. ¿Qué pasa con el verbo to be? En, en el verbo to be, en inglés lo manejamos tanto para hablar de ser o para hablar de estar. Entonces, en un momento vamos a hacer un cuadrito todos juntos para que podamos tener esto muy, muy claro. El verbo to be generalmente, o sea, realmente son tres verbos. Sé que se ve como con mucho, muy largo la cuestión y que puede que, pero realmente son tres verbos. Am, are, is. Son tres verbos. Am, are, is. El único pronombre que tiene el verbo to be am es yo, I. ¿Ok? Es el único pronombre que tiene el verbo to be am. Listo. El único pronombre que tiene el verbo to be es la tercera persona. He, she or it. Cuando hablamos de tercera persona, hablamos de cualquiera de los tres. He, she or it. Y es muy importante que tengan en cuenta que estos pronombres tienen género. Entonces tenemos un género masculino, he, tenemos un género femenino, she, y tenemos un género neutral, it. ¿Ok? Este pronombre, perdón, it, se trabaja para cosas, no tanto para personas. También ahí se incluyen los animales y también ahí se incluyen los bebés cuando no se les identifica con un género. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si no sabemos cuál va a ser el género de un bebé y una mujer está embarazada, podemos preguntar sobre el bebé utilizando it o podemos utilizar el bebé, the baby. ¿Listo? Pero en general, y la forma como más neutral de manejarlo es para objetos. Usamos ese pronombre it. Todo esto es singular. El pronombre you maneja el verbo are. You maneja el verbo are. Hablamos de presente, no estamos hablando de ningún otro tiempo. You maneja el verbo are. Pero también el pronombre plural maneja el verbo are. Entonces puede ser we, puede ser you o puede ser they y todos van a manejar el verbo are, ¿vale? Entonces, am, son tres verbos, am, are, is. I maneja am, you maneja are, tercera persona maneja is y el resto de los pronombres van a manejar are.
¿Listo? También tenemos otra forma de manejar los pronombres con los verbos y eso es con las contracciones. Contracciones es una forma corta de decir las dos palabras al mismo tiempo. Entonces, aquí tienen las contracciones, pueden revisar este video. Tenemos contracciones como am, your, his, she's, its, we're, your, there. Entonces, ustedes van a revisar este video. Las contracciones siempre tienen un apóstrofe. ¿Ok? En un momento vamos a ver también en el cuarto también se realiza. Entonces, las contracciones siempre tienen un apóstrofe. Si usted no pone el apóstrofe y usted me manda, por ejemplo, una oración y me pone his, H-E-S, sin apóstrofe, yo le voy a pedir que la corrija, porque las contracciones siempre tienen apóstrofe, porque se confunden mucho en sonido y en visualización con el pronombre posesivo his. His, H-I-S, sin apóstrofe, es posesión, o sea, le pertenece a él. Ese es su carro, that is his car. Entonces, eh, siempre hay que tener el apóstrofe en las contracciones, ¿vale? Entonces, revisamos este video muy bien. Y bueno, aquí empezamos entonces a construir oraciones. De una vez, ya tenemos el pronombre, ya tenemos el verbo, empezamos a construir oraciones. Tenemos oraciones afirmativas, ¿ok? Donde tenemos un sujeto, un verbo to be y un complemento de la oración. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, acabamos de ver que los pronombres están con los verbos, ¿cierto? Acabamos de decir pronombre y verbo, pero aquí ya no me están usando un pronombre, me están usando un sujeto directamente. Ojo, me están usando un sujeto directamente. Entonces, la persona que está haciendo la oración puede directamente hablar de un sujeto. Para revisar qué verbo va a ir con ese sujeto, tienen que revisar qué tipo de sujeto es este, o sea, qué pronombre reemplazaría ese sujeto. Entonces, yo miro, aquí dice Gloria. Gloria, pues Gloria no es Shelly, entonces no puede ser I. Gloria, eh, Gloria no es alguien con quien yo estoy hablando al mismo tiempo, entonces no es una segunda persona, ¿ok? Entonces ya Gloria tendría que ser una tercera persona porque está en singular. Tercera persona, pero yo les acabé de decir que la tercera persona tiene tres pronombres, uno masculino, uno femenino y uno eh, neutral. En su caso, este sería uno femenino. Bien, ahora, este pronombre que es tercera persona, perdón, ese sujeto que es tercera persona, ya tengo que revisar qué verbo to be va a ir con esa tercera persona. Acabamos de decir que el verbo is es el único que va con la tercera persona. Entonces, tenemos tercera persona, el verbo is, y ya yo le pongo cualquier otro complemento que yo quiera poner. Siempre, así sea que estamos utilizando un sujeto, tenemos que revisar cuál persona sería ese sujeto para poder ubicarle un verbo to be, ¿vale? Tenemos oraciones en negativo, donde ya empieza uno a revisar que se le añaden partículas a la oración. En inglés no podemos decir, um, eh, déjeme pensar un ejemplo. Mm, mi mente está en blanco en ese momento. Lo que les quería decir es que en inglés siempre para poder expresar los negativos vamos a tener que utilizar una partícula como el not o el no. Entonces, um, esa partícula, cuando estamos hablando de oraciones que no son interrogativas, debe ir la partícula después del verbo to be. Entonces tenemos Gloria is not an engineer. La afirmativa que decía, Gloria is an engineer, ¿vale? Y si ustedes ven el elemento antes de este, que es el de el presente simple o el del verbo to be, o sea, si se dan para regresar, entonces se van a dar cuenta que tenemos el uso del artículo a o an, ¿ok? Usted ahí va a estudiar muy bien cómo se utiliza el artículo a o an.
Ahí se va a dar cuenta que ese artículo lo utilizamos por sonido. Ya les voy a explicar. Entonces vuelvo otra vez a mi oración. Aquí. Tengo el artículo an. Y el artículo an lo estoy poniendo aquí. Estoy hablando de una profesión u ocupación. Ojo, estoy hablando de una ocupación. Voy a utilizar el artículo a o an. Y el que decide si es a o es an es el sonido inicial de la siguiente palabra. Si el sonido inicial de la siguiente palabra, se están tomando apuntes, tómenlos por favor. Si el sonido inicial de la siguiente palabra es de vocal, vamos a utilizar an. Si el sonido inicial de la siguiente palabra es de consonante, vamos a utilizar a. ¿Ok? Entonces yo quiero decir una manzana. An, a, apple. Tiene sonido inicial de vocal. Entonces utilizo an, apple. Pero yo quiero decir un carro, 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 car, car, tiene sonido inicial de consonante, ka, car. Ese sonido me indica que tengo que utilizar el artículo a, car. O también se puede pronunciar car. Los dos están bien. Entonces el sonido, perdón, el sonido de la siguiente palabra, sí, es lo que me indica qué tipo de artículo voy a utilizar o cuál de los dos artículos voy a utilizar. Es el mismo artículo, sino que tiene una variante, tiene una N. A o an, es el mismo artículo, indica cantidad, ¿vale? Indica cantidad, así como acaba de decir, una manzana, un carro. En la oración negativa tenemos entonces el sujeto, el verbo to be, la partícula not, and engineer. Y la interrogativa, y quiero que presten mucha atención en esto, quiero que se den cuenta que el orden de las palabras cambia. El orden de las palabras cambia. Entonces tengo primero el verbo, que también puede ser un verbo auxiliar, por ejemplo, puede ser can, de poder, could, si fuera en pasado, que también es poder. Um, el verbo debe ir primero. Luego va a ir el sujeto y luego va a ir el complemento de la oración. Y usted siempre va a terminar una oración interrogativa en un solo signo de interrogación. No va a utilizar dos lo utilizamos en español, ¿vale? Un solo signo de interrogación utilizaremos en las preguntas. Y siempre van a cambiar el orden de las palabras. Entonces aquí tenemos, is Gloria an engineer? También existe las oraciones interrogativas, las oraciones que son preguntas, pero también negativas. Ah, is Gloria not an engineer? Entonces ahí miramos que la partícula not ya no está junto al verbo to be, sino que está después del sujeto, ¿vale? Lo importante es que ustedes tengan muy claro que el orden de las palabras en las oraciones interrogativas, las oraciones de pregunta, cambia y va a ir primero el verbo. Muy bien. Esto es lo que se ha visto en el componente formativo. Permítanme. Quiero hacerle las preguntas a los aprendices que están online. Tenemos varios, bastantes. ¿Quiénes me pueden levantar la mano en las reacciones en la parte de ahí inferior de Zoom? ¿Quiénes han tenido el tiempo de revisar el componente formativo?
También, ahora sí. Sí me pueden escuchar? Ah, ok, me estaba escribiendo. Bueno. Sí, por favor. ¿Quiénes han tenido el tiempo de no estoy hablando de pues de hacerle un estudio intenso y súper comprensivo del componente formativo, pero ¿quiénes han tenido, pues han revisado el componente formativo y saber qué es lo que les está hablando? Okay. Ok. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ya tenemos entonces un conocimiento de lo que se ve dentro del componente formativo. Entonces, usted a partir de este momento, se debe empezar a revisar ese componente formativo. Bueno, normalmente usted maneja su tiempo, es un curso virtual, usted puede hacer ese proceso en el tiempo que lo revise, teniendo en cuenta las fechas importantes del curso. Pero en este momento, entonces, yo voy a compartir aquí, espérenme a ver, what can't I do? What can't I? I'm trying to, hold on. Okay. Yo quiero que en el, vamos a hacerlo. Ya que tenemos bastantes aprendices, vamos a hacerlo por el chat. ¿Listo? No se quede, no se quede de manera receptiva. Interaccionen con la sesión de manera que, primero que todo, vayamos más rápido y segundo, usted también vaya teniendo la recepción de esos conocimientos que estamos trabajando, ¿vale? Entonces, aquí yo quiero poner el pronombre, aquí el verbo to be y aquí quiero hablar un poco del uso. Entonces, ¿quién me puede decir? Oh, me falta algo, me falta algo. Me hace falta. No de cantidad, por así decirlo. Entonces, yo quiero hablar de los pronombres. ¿Quién me puede decir los dos primeros pronombres? Luisa, S-I-N-U. muy bien. I, you. Ok. ¿Quién me puede decir la tercera persona? Gracias, Luisa. Ya puedes bajar la mano. ¿Alguien más? Ok. He, it, ¿Alguien estaba hablando? he, it, is. Ok. Creo que era María José la que estaba hablando. Ok. Jenny dice she, he, it. Ok. Muy bien. Sí, podemos verlo en cualquier orden, eso no tenía problema. He, oh, sorry. He, María, it. Muy bien. ¿Quién me puede decir el siguiente pronombre? Es we. We. Ok, muy bien. ¿Alguien más? They, dice Jorma, muy bien. ¿Y alguien más? Dana dice you. Ok, muy bien. Perfecto. Ujú. Cuál de estos pronombres dirían ustedes que son singulares? I. Eh, I y you. Dana, Para mí serían he, she, este sería singular. sí. Ok, ¿cuál más? You.
are. Sofía dice she, he, I, you. Pero Sofía, si es she, he, ¿qué pasa con it? Valerie dice it, ok. I, me dicen que I es singular. I, you, he, she. Abigail, lo mismo. Si es solamente he, she, ¿qué pasa con it? Ok, Jenny dice los tres primero. I, you, she, he, it. Ok. Los tres primero. It es también singular. Dice, ok. Muy bien. Entonces, you también es singular. Ojo, la tercera persona singular es she, he, e it. Son los tres. ¿Vale? Tienen que tenerlo muy, muy claro. Me envían oraciones hablándome sobre un perro y no utilizan el verbo to be del perro porque piensan que el verbo to be del perro es plural. No. It es singular y corresponde a la tercera persona. ¿Vale? Entonces, el resto de acá es que plural, ¿no? Ok, si no es singular, es plural. Si no es blanco, es negro, hermano. Plural. Listo. Ahora entonces lo ubican a cada uno de esos pronombres. Por favor, lo ubican un verbo to be. Hablemos entonces hablemos de they. ¿Cuál será el verbo de they? Are. Are. Dana dice, Are también. ok, they are, ok, are. Y este you, Are. 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 Pero este you es diferente a este you, ¿no? Entonces, este you, ¿cuál verbo tendrá? Igual. Is. Are también, dice Luisa. ¿Quién más? A ver, hay bastantes personas conectadas. Vamos. Were. Jefferson dice is. Jenny dice are. Vamos, vamos. O el micrófono en el chat, no hay problema. Are. Are dice Ana. Adriana dice is. Ok, ok. German dice is. Valentina dice is. Debería ser is que se refiere a una sola persona, ¿no? Ok. Are is. Ok. Ojo, ojo. Quiero que presten mucha atención. El único pronombre, la única persona, por así decir, la única persona que va a utilizar el verbo is es la tercera persona y se refiere a she, he, it. ¿Ok? Entonces, los únicos pronombres que pueden llevar el verbo to be is es she, he, or it. She is, he is, it is. Is she? Is he? Is it? En preguntas, ¿ok? Tenemos muy, muy claro esto. El único pronombre, persona que, perdón, que lleva el verbo to be es la tercera persona. Y eso se refiere a los pronombres she, he or it. ¿Vale? Entonces, vamos a ponerle aquí is. Entonces, si no es is, y tenemos aquí el pronombre you, ya pusimos un you acá, ¿no? Que es plural. Pero acá también tenemos you. ¿Este cuál va? ¿Cuál es el pronombre? ¿Cuál es el verbo de este you? Are. 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 Ok. Are. Are. Ok. Are. Y este, we Are. 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 are.
Ok. Muy bien. Y este, el primero, I. Am. Ah, ok, muy bien. Entonces, que quede claro. El pronombre you siempre va a tener are. Siempre. En presente. El verbo to be de you va a ser are. El verbo to be de she, he, it, siempre en presente va a ser is. ¿Ok? Todos los pronombres plurales van a tener el verbo to be are. Y el único verbo to be am solo puede ir con la primera persona que es am. Que es I, perdón. I am. Ah, aquí me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre un you y el otro? ¿Cuál será la diferencia entre un you y el otro? A ver, ¿quién nos ayuda? Luisa. El primero es para una persona que podría ser como usted o tú y el segundo es ustedes en plural. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un you y el otro you? Esto, la cantidad. Singular o plural. Entonces, yo puedo estar hablando de ti o de usted. Utilizo el singular, you. Y si yo puedo estar hablando de ustedes que están ahí detrás en la sala, en el salón haciéndome bulla y recocha y demás, ustedes, a ustedes les estoy hablando. Eso es plural. Ese es you. ¿Listo? Entonces, ya que estamos hablando del mismo verbo, vamos a unir esto. ¿Dónde estás? ¿Para qué creerían ustedes que pueden utilizar esta expresión con el verbo to be? O sea, para qué utilizamos el verbo to be en inglés? Porque es que siempre empezamos con el verbo to be. Esa clase que de inglés que siempre empiezan y eso es con puro verbo to be, y ese puro verbo to be a mí no me queda. ¿Para qué lo van a necesitar? ¿Para qué creen que lo necesitamos? Ok, para hablar de cosas que hacemos, dice Valerie, para hablar de cosas que hacemos. Ajá, ¿qué más? El verbo, sí, el verbo to be es ser o estar, pero ¿cómo lo ponemos más práctico, no? Como para qué lo utilizamos. Para diferenciar los tiempos, ¿a qué te refieres con para diferenciar los tiempos de la vida? Para decir qué somos, qué somos en qué sentido, en como si fuéramos especies o si, Melissa, cuéntame. Para describir acciones que están haciendo o estamos haciendo. Sí, para decir cosas que hacemos, ¿no? Entonces, como para describir, pongámosle aquí, describir. Ok. A ver, ¿qué más me dicen? Muchas gracias, Melissa. Dice, oh, ok, muy bien. David dice que para diferenciar entre los tiempos presente, pasado y futuro. Eso tiene eh, una cascarilla, pues, como así, por así decirlo. Los verbos en general nos sirven en inglés para determinar los tiempos. Y es por eso que siempre me mandan, por ejemplo, ustedes lo van a ver, pues, cuando estamos haciendo las evidencias, me envían oraciones y no tienen un verbo, entonces no sé en qué tiempo está la oración. Es el verbo el que determina el tiempo, pero estoy hablando específicamente del verbo to be. El verbo to be realmente no te especifica el tiempo de la oración o diferencia entre el tiempo y la oración. Te puede decir el tiempo si estamos hablando del verbo to be en presente. ¿Sí me van a entender? Es una diferencia ahí. Eh, a ver, pero están para acciones, ok, para acciones. Pues sí, para decir cosas que hacemos, acciones. Para poder entender el significado de cuando se refiere a varias personas siendo plural o singular. Am, la cantidad de personas te lo va a dar el pronombre. El pronombre te define el verbo, ¿vale? Es al revés, pero vamos por buen camino. Para decir cómo nos sentimos o qué hacemos. Para decir cómo nos sentimos, sí, para decir cómo nos sentimos.
Um, Let me fix this. Bueno, para decir cómo nos sentimos. O para hablar de muy bien, para hablar de profesiones. Hablar de profesiones. Ahí vamos a utilizar el verbo to be muy bien. Se usa para expresar el estado o condición de una persona, cosa o situación. Estado o condición. Sí, también estado o condición. Ok. Um, Normalmente es para explicar cómo se interpreta una acción o al momento de alguna presentación. Eduardo, ahí necesito un poquito más de referencia. Ahí quedo pendiente. Para referirnos a los demás. Sí, pero ojo, es el pronombre el que me define a los demás, ¿no? No el verbo to be. Indicar dónde está algo. Sí, ubicación. Sí, ubicación. María. Ubicación. Am, ¿Quién más? A ver, ¿qué más? Está especificada cuando se refiere a varias personas siendo plurales nuevamente, pues el pronombre. Sí. Ojo, pues, también nos sirve para expresar edades. Expresar edades. ¿Qué pasa? En español utilizamos el tener, el verbo to have, el tener, lo utilizamos en español para hablar de las edades. En inglés no. En inglés utilizamos el verbo to be para hablar sobre las edades. Es muy importante porque lo van a utilizar mucho en este curso. ¿Listo? Y también para qué más, para qué más. Expresar nacionalidades. ¿Ok? Vamos a utilizar el verbo to be. ¿Ok? ¿Para qué más se les ocurre? ¿Para expresar qué? Creo que aquí hablamos de momentos. Podría utilizarse, sí, también. Vamos a ponerlo acá. Describir cómo son las cosas. Sí, acá hablamos de describir, pero aquí quieren hablar de cosas, ¿no? Estado, condición. Vamos a hablar aquí también de escribir, describir cosas u objetos. O sea, características. Sí, características. Muy bien. Lugares, cosas o personas. Sí, también podemos expresar o describir características, lugares, personas. Sí, también podría utilizarse como un verbo auxiliar, pero ya tenemos que mirar el ejemplo pues, directamente de eso. Sí, para describir personas, para hablar sobre tu información o de otra persona. Pero también para expresar colores o describir colores, ¿ok? Mm. Entonces, ojo, ¿Describir alguna relación? sí, también podemos hablar de describir eh, relación también. Aquí me están diciendo algo muy importante y es para presentaciones personales o de otras personas. Utilizamos el verbo to be, ¿ok? Yo soy Shelly.
Yo soy Shelly. Yo soy la instructora de este curso. Yo soy verbo to be para presentarme. Ella es, él es. Utilizamos el verbo to be. Muy bien. Presentaciones personales. Entonces, cada vez que empezamos nuestros cursos con este tema del verbo to be, ese verbo to be, ¿para qué me sirve? Miren todo lo que editamos. Solamente para decirnos nosotros mismos vamos a editar, o hablar sobre nosotros mismos o presentarnos, vamos a editar el verbo to be. ¿Listo? Entonces es importante tenerlo. Vamos a necesitarlo para poder decir nuestro nombre, para decir nuestra edad, para decir nuestra nacionalidad en una presentación. Vale. ¿Tenemos preguntas hasta el momento acerca de esto? Vamos a ver si alcanzamos a hacer un ejercicio corto. Si no tenemos preguntas, pero bueno, miremos a ver. ¿Tenemos preguntas acerca de este tema? Muy buena, David, para dar la hora del día también. Lo necesitamos en verbo to be. Muy bien. It is 5 o'clock. Ujú. ¿Preguntas? Voy a parar de compartir aquí. Espero que pues hayan podido tomar apuntes si necesitaban apuntes de esto. Ah, quiero decir algo aquí antes de cerrar aquí este documento. Cuando hablamos de cosas que hacemos, sí vamos a utilizar el verbo to be, pero ese tipo de oraciones con esa función de expresar cosas que hacemos, eso se llama presente continuo o presente progresivo. Y eso no lo van a ver ahorita, lo van a ver más adelante. Pero sí lo tenemos que tener en cuenta porque la misma idea, la misma lógica va a ocurrir para el tema del pronombre y el verbo to be, cuando utilicemos el presente progresivo también. Entonces también aplica. Pero sí hay que tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de cosas que hacemos o que estamos haciendo, vamos a hablar de presente progresivo. Listo. Siempre debemos tener el verbo to be para poder ejercer cualquier actividad, ¿cierto? Cualquier actividad que te refieres con cualquier actividad. Sí, si me das una oración, podemos mirar a lo que te refieres. Una oración. Sí, o sea, en las oraciones vas a utilizar el verbo to be, pero cuando tú no hablas de ejercer cualquier actividad, ¿a qué te refieres? Si me das una oración en español, así sea, podemos mirar a ver qué te refieres de una vez. Mm. Bueno, no, tranquilo, dime y lo vamos mirando. O sea, piensa en una oración así sea en español y miramos a qué te refieres cuando dices poder ejercer cualquier actividad. Porque estamos hablando del presente, o sea, del presente en este momento, utilizas el verbo to be. Pero cuando te hablas de una acción, tengo que mirar a qué te refieres en la oración para poder darte como más guía ahí. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Eh, yo creo que sí alcanzamos. Esto es un ejercicio que, es más, les voy a enviar el link, ok, en el chat. A todos les pongo um, em, what was I doing?
el link en el chat del ejercicio que vamos a realizar en ese momento. Dice Luisa, ten presente que hay otro tipo de presente que es el simple que usa otros verbos. Creo que te refieres a que en el presente simple hay posibilidad de no utilizar el verbo to be y es conjugando directamente los verbos entre la oración. Por ejemplo, yo corro, de correr. Entonces, en lugar de utilizar yo soy corriendo, por así decirlo, que no tendría lógica, utilizamos el verbo directamente y ahí yo conjugo el verbo. Pero en ese momento estamos hablando solamente del verbo to be. Ya cuando empiecen a construir esa conjugación de verbos, se van a dar cuenta de lo que está hablando Luis. Muy bien. Vamos a hacer ejercicio rápido. ¿Listo? Lo voy a compartir acá. Ok. ¿Saben qué? Esperen, yo vuelvo a compartir. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Ok. Compartir entonces. Share some. Perfecto. Listo. Entonces tenemos aquí un ejercicio súper sencillo con oraciones. Nos vamos a ir el espacio en blanco. ¿Ok? Ok. En el chat, no vamos a usar el micrófono aquí, vamos a hacer el chat rápidamente. Vamos a diligenciar los espacios en blanco. Entonces tenemos una oración. Sabemos que es una oración completa porque tiene un sujeto o pronombre, un espacio para el verbo y un complemento terminado en punto. Entonces, ¿cuál es la característica de una oración completa? Porque la instructora me dice que no es una oración completa porque tengo que hacer una oración completa. Miren, pues, la oración completa tiene el sujeto o pronombre, un verbo y un complemento, terminando en punto. Entonces, aquí tenemos una oración completa y tenemos tres opciones: is, am o are, que son los verbos to be. Entonces, en el chat me ponen a ver cuál es la opción. Dice, I, espacio en blanco, 12 years old. Lady dice, I am. David dice, am. Santiago, am. Melissa, am. Ajá, ajá, ajá. Am. Ok. Ok, vamos por mayoría. Am. Vamos a ver qué pasa. Tenemos la otra oración. My brother, espacio en blanco, good at swimming. My brother, good at swimming. Sofía dice, isn't. Luisa, isn't. Jenny, isn't. Isn't. Ok. Vamos poniendo en el chat. It's not. Ajá. Jorman, ahí tienes las palabras al revés, las letras al revés. Abigail también. Yolanda también. Adi también tiene las letras al revés. Pero bueno. Ah, no, ahí está bien. Ahí va, ahí, bien. Is it? Ok. Ok, muy bien. My brother isn't good at swimming. Ok. Espacio en blanco, oración interrogativa. O pues, espacio en blanco. She in the school play. She. Ojo, Jenny. Jenny, she. Yolanda, ¿qué te refieres con la? Oscar, creo que te refieres a la pregunta anterior. Is not, sí. La contracción es isn't. Es la misma palabra y la misma función. Ok. Ok, Jenny, ojo. She. Oración es she, ¿ok? She in the school play. Is. Ok, muy bien. I, espacio en blanco, short. Short. Abigail, ojo. El apóstrofe y am es incorrecto. Bueno, recuerda que la contracción es I, apóstrofe M. Sí. María, una sola colilla, ¿no? Una apóstrofe. Am, ok. Ah, ok. Mm.
La contracción de am. Muy bien. They, espacio en blanco, late for school. Late significa tarde. They, espacio en blanco, late for school. They. Hablamos de they. They es plural. They. Jenny, sí, are, pero las opciones que tenemos aquí no es are. ¿Listo? Mira las opciones que tenemos. Aren't, sin apóstrofe, aren't con apóstrofe, isn't. Ok, son las opciones que tenemos. Aren't, ok. All right. Who else? ¿Quién más? ¿Quién más se la juega? Aren't, aren't. Muy bien. Aren't con el apóstrofe. Ok. Where, espacio en blanco, your friends. Where, espacio en blanco, your friends. Are, are. Okay, are. We, espacio en blanco, really happy today. Sofía dice, we're, okay. We, okay. Okay. Ariana, sin apóstrofe o con apóstrofe. We're, Dana, lo mismo, con apóstrofe, sin apóstrofe. We're, okay. Vamos con la mayoría, we're. Finish. Perfect. Perfect feedback, perfect grade. 7 de 7, muy bien. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Tenemos 5 minutos. Ojo, 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 tenemos 5 minutos. Vamos a hacer un ejercicio súper divertido, pero necesitan trabajar con el micrófono. Entonces, bueno, yo sé que todos no van a querer trabajar con el micrófono. Los que quieran trabajar son los últimos 5 minutos de clase. Súper divertido el ejercicio. Ya tienen el link por si quieren acceder a ellos en su tiempo libre. Pero vamos a hacerlo súper chévere con el micrófono. Entonces, voy a permitirles a todos abrir sus micrófonos si no tienen mucho ruido de fondo para hacer el ejercicio. Les voy a explicar qué es lo que va a pasar. Ojo pues, van a salir unos globitos en este ejercicio. Esos globitos van a tener cada uno de ellos unas eh, palabras. ¿Qué es nuestro objetivo? ¿O cuál es nuestro objetivo? Hacer oraciones con esas palabras. Va a ser cortas las oraciones porque estamos hablando del presente simple, un nivel 1, súper cortas las oraciones. Pero vamos a tener que hacer un orden eligiendo los globitos. Entonces, por ejemplo, si aparece la palabra, si aparecen las palabras I en un globito, am en otro globito, Shelly en otro globito, entonces ustedes me tienen que decir primero I, primero, segundo am y tercero Shelly. Entonces ustedes me tienen que ir dando el orden para yo ir dando clic en los globitos y se van a ir explotando y ubicándose en la oración en el orden que escogimos. Entonces yo voy a hacer la primera oración para que tengamos muy en cuenta. Y lo digo así porque es con tiempo, ¿ya? Es con tiempo. Entonces, todos atentos al micrófono porque esto es rápido y hay que hacerlo así, pam, 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 de una, ¿vale? Vamos todos al mismo tiempo. Entonces, ojo con el micrófono. Todos me van diciendo y yo voy escogiendo la mayoría que me vayan diciendo. Vamos. Entonces dice. Este es un drill, así que se Are, Very ven que ahí terminó la oración porque termina en un punto. Entonces, eso es una clave. La oración va a empezar por mayúscula y va a terminar en un punto porque es una oración completa. ¿Ok? Entonces, la mayúscula siempre va a ser la primera y la del punto siempre va a ser la última. Entonces, si se dan cuenta que es con tiempo, nos coge el tiempo y se acaba toda esta cuestión. Pues, mijo, aquí, mejor dicho, eso es un bololo aquí. ¿Ok? Vamos a hacerle rápido. Con el micrófono, ¿vale?
Vamos. I I am not from Turkey. Not, I'm not I'm from. from Turkey. Okay. I'm not from I'm Turkey. They are apart. Bien. The, Ana. the apart. Ah, The park. No, apart, no. No. the park. Ah. Bueno, vamos a hacerle la última. Vamos a hacer. Uy, interrogativa. Is your Is your dad Is or Your no? dog. Your Oh no. Your dog. Your dog. Yes. Awesome. Fantastic. I am Very tall. Okay. Ricardo. I am very tall. Muy bien, muy bien. My Right. my dad is an is engineer. Y escuché el is. An engineer. Muy bien, Oscar. My dad is an engineer. He Isn't angry. angry. Okay. Ay, lo estoy viendo, muy bien, muy bien. Where are you? Where Are you? you? Ah, mire, diciéndome que no, mire que no se pueden construir oraciones, mire esas contras. Mire, no. No, súper bien. Bueno, 88. Nos fue bien. Nos fue bien. Muy bien. Entonces ahí tienen el link. Ahí terminamos a la horita. Muy bien. Ahí tienen el link por si quieren seguir trabajando en este tipo de ejercicios. Y también ahí hay otros recursos en ese mismo link que pueden ayudarlos con otras estructuras que vayan viendo. Nada, esa es nuestra sesión del día de hoy, de esta semana. Ya la próxima semana tendremos... ¿Qué me sacó? Sí, me sacó. Tendremos otra sesión, que ya no me acuerdo. Anyways, it's okay. Yo les voy a ir avisando cuál será nuestra próxima sesión. Y ya hablaremos de lo que vamos recibiendo en las evidencias también, para darles retroalimentación general, va a ser general, porque cada uno va a tener su retroalimentación eh, individual. Intentaremos hacer más ejercicios como estos también, como para que puedan hacer un ejercicio de pronunciación, también podemos hacer en una sesión. Vamos a ir mirando según lo que ustedes van trabajando y lo que van enviando. ¿Listo? Muchas gracias por asistir a la sesión del día de hoy. Ya terminamos nuestra sesión y nos vemos en la próxima semana. ¿Listo? Y recuerden revisar muy bien el componente formativo. Gracias. 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 Hay unas personas que me escribieron acerca de no tener acceso a Sayuna. Les recuerdo nuevamente que en Sayuna tenemos... uy, ay, ay. ¿Por qué no me está funcionando esto? ¿Qué pasó aquí? Tenemos recursos, ¿ok? Que ustedes deben utilizar. Aquí tenemos acceso a un ambiente virtual. Ingresen a ese recurso que les da información de qué hacer cuando tienen inconvenientes de acceso, ¿vale? Muchas gracias entonces por asistir a la sesión y ahora sí nos vemos en la próxima sesión. Bye.